GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Corte Interamericana de Derechos Humanos, su intervención en materia tributaria, con la participación especial de la licenciada Patricia Ofelia López Padilla Barrera, quien es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana México DF, abogada experta en consultoría, litigio fiscal y administrativo. Trabajó en el área legal de Nestlé S.A.de.C.V., profesora adjunta en las cátedras de Derecho Fiscal, Impuestos sobre la Renta y Derecho Procesal Fiscal en la Universidad Panamericana. Es profesora en la Maestría de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Fue subcoordinadora del Comité Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, AC-ANADE. Secretaria de la Comisión Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados SC. Miembro del Comité de Precedentes de la International Fiscal Association. En la conducción, el licenciado certificado en Contaduría, Fidel Reyes Luera. Los dejamos con nuestra invitada, la licenciada Patricia Ofelia López Padilla Barrera. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, como ya lo escucharon, nos acompaña la reconocida licenciada Patricia Ofelia López Padilla Barrera. Pati, bienvenida. Muchas gracias, Fidel. Muchas Buenas gracias tardes. por la invitación. Nuevamente, agradecerle a la contadora Ángeles Mandujano y al contador Ávila, que siempre tienen una gran disposición de invitarme. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Muy bien, Pati, gracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, su intervención en materia tributaria. Un tema sin duda de mucho nivel. Innovador. Muy innovador. Para empezar con esto, Pati, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuáles son sus principales funciones? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma que realmente su creación deriva del Pacto de San José, de la llamada o conocida Convención Americana de Derechos Humanos. Correcto. Ahí viene como su creación, su fundación a nivel tratado internacional. Como bien saben, y si no lo saben, pues yo se los comento, el Pacto de San José se firmó en el 1969, pero realmente entró en vigor, o más que entrar en vigor, su adopción, su depósito fue hasta el 79, 10 años después, realmente por la cantidad de estados que lo suscribieron, las reservas que hubieron, y ahí viene la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realmente empieza a funcionar en 1981, y su sede está en San José de Costa Rica. Yo repito, es un organismo judicial, es una institución judicial autónoma, en principio no depende de ningún, no tiene superior que lo dirija. Está conformada por 7 jueces, elegidos entre los diversos países que conforman la OEA, la Organización de Estados Americanos. No pueden repetirse las nacionalidades, es decir, si hay un nicaragüense está bien, no puede haber 2 nicaragüenses, si hay un mexicano está bien, no puede haber 2 mexicanos. Y lo importante, cuáles son las funciones o la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realmente consiste en interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, del cual México es parte. México ya, hace tiempo, lo ratificó, lo suscribió, es parte, le obliga a su observancia. Realmente eso se dedica a la Corte, a la interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, y tiene 2 funciones principales. Está la función consultiva y la función jurisdiccional. La función jurisdiccional realmente consiste en dirimir controversias suscitadas entre los peticionarios o los habitantes de un determinado estado, parte, que haya aceptado la jurisdicción de la Corte, porque realmente la Corte, hay estados que a lo mejor no admiten la jurisdicción de la Corte, ¿no? Entonces, se dedica a, digamos, solucionar controversias entre los particulares de un determinado estado. Por ejemplo, algún tipo de controversia suscitado entre los ciudadanos mexicanos y el Estado mexicano, siempre que México haya
aceptado la jurisdicción de la Corte, que en el caso ya la aceptó desde hace tiempo, que si hay oportunidad en su momento lo mencionaré. Y esa es la principal, la actividad contenciosa o jurisdiccional, solucionar controversias, como cualquier otro órgano jurisdiccional que conocemos aquí, un juzgado de distrito, un tribunal colegiado de circuito, realmente la Corte Interamericana también hace eso. Y tiene otra función que se le conoce como función consultiva. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede resolverle consultas a los estados contratantes, a los particulares que lo soliciten así, vía comisión. Lo que hace es realmente discernir o pronunciarse sobre si un determinado acto de autoridad o una determinada ley de un estado contratante se apega o no a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al famoso Pacto de San José, o bien si respeta diversos tratados internacionales que sean aplicables en materia, o más bien en la región latinoamericana sobre derechos humanos. Es decir, la Corte también, sin dirimir controversias, puede decirle a un determinado estado parte, oye, tu ley o este acto de autoridad o esta ley respeta o no el Pacto de San José. Es decir, tiene función jurisdiccional, contenciosa o bien consultiva, que esa también es muy interesante. Perfecto, Pati. Muy bien, muy bien. Últimamente el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cobrado mucho auge. ¿A qué se debe, Patricia? En mi opinión, realmente a dos cuestiones. La primera fue la reforma. Recordemos que hubo reformas constitucionales el 6 y el 10 de junio de 2011. Sí. La del 6 de junio se refería realmente al juicio de amparo y la del 10 de junio fue en materia de derechos humanos. Es decir, el artículo primero de la Constitución se reforma drásticamente para señalar que todo individuo tiene derecho a la protección de sus derechos humanos y de las garantías contempladas en la Constitución y en tratados internacionales. Entonces, de alguna manera ya se da entrada a nivel constitucional la observancia de los derechos tutelados en diversos tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces, en primer lugar, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos ya incorpora de manera directa la observancia de tratados internacionales como lo es el Pacto de San José. Y sin duda alguna, lo que también es muy importante y por lo que está muy de moda, o más que de moda práctica, por lo menos teórica o hablada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es porque el 14 de julio de 2011, o sea, todo junio y julio de 2011, en 2011 podemos decir que fue el año parteaguas de nuestro sistema jurídico, porque realmente hay una modificación de absolutamente todo. Pero en el 14 de junio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite el expediente, a ver si digo bien el número, 912, se llama Varios 912-2010. Okay. Este Varios 912-2010, de alguna manera lo que hace la Corte es acatar una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano. Es un caso que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual el Estado mexicano fue parte. No versó en materia tributaria. Sin embargo, de este caso, la Corte sacó dos criterios importantísimos, fundamentales en materia de derecho positivo mexicano y que tiene que ver directamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer criterio es que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado mexicano es parte, como el caso de Rosendo Radilla Pacheco, son obligatorias para el Estado mexicano. El Estado mexicano son todos los tribunales, todas las dependencias gubernamentales, absolutamente todo. Su incorporación es obligatoria y hay que seguirla al pie de la letra. El Estado mexicano no puede revisar absolutamente nada de la sentencia, es cosa juzgada, solamente tiene que incorporarla y acatarla. Si no lo hiciere, incurriría en responsabilidad internacional. Y otro criterio también muy importante es dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellos criterios o jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos en los que México no sea parte, es decir, en otros casos, no van a ser obligatorias para México, pero van a ser como criterios orientadores, como criterios rectores, siempre que se dé una protección benéfica, más benéfica al particular. Es decir, el Estado mexicano, cuando se trate de proteger lo más posible al particular, puede acudir o debe acudir a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de otros juicios que haya dictado
en casos de Ecuador o contra Perú o contra Nicaragua, siempre y cuando, como criterios orientadores, no son obligatorios, pero con la finalidad de favorecer más al particular. Entonces, obviamente está muy, muy de moda este tema por estos recientes criterios, ¿no? Los que salieron a raíz del expediente del caso Radilla, de la incorporación del caso Radilla, el 912-2010. Sin embargo, como siempre en México, esto no debió haber sido novedad, porque México acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998. Es decir, desde 1998, la obligatoriedad de las resoluciones de la Corte en los casos en los que México era parte ya era cuestión fuera de dudas. Sin embargo, pues México se tarda en las cuestiones y viene a ser 10, 12 años después que vienen este tipo de criterios, como aclarando estas circunstancias que realmente ya estaban. Por lo menos la obligatoriedad de acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere a casos en los que México interviene directamente, ¿no? Correcto. Entonces, pero pues ahorita está muy de auge porque la Corte, entre la reforma constitucional y los criterios que sacó la Corte, pues queda claro que uno de los elementos que todo juzgador tiene que analizar al resolver sus controversias es lo que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, en cuanto a la materia fiscal, ¿está contemplada en la Convención Americana de los Derechos Humanos? La materia fiscal. Ok. Yo diría que sí. Lo que pasa es que creo que hay muchísima controversia alrededor de esto, pero ¿qué es lo que tiende a proteger el artículo 31, fracción cuarta? Realmente lo que tiende a proteger al decir que es deber del contribuyente tributar de la manera, proporcional y equitativa, lo que tiende a proteger tiende a evitar es que haya impuestos ruinosos y excesivos o inicuos que violenten su derecho a la propiedad. Entonces, realmente no es que haya un derecho en sí a la tributación proporcional. Esa tributación proporcional está relacionada con el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad sí está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente en el artículo 21. El artículo 21 dice que todo individuo tiene derecho al goce de propiedad privada y que si hay algún tipo de, acto privativo por parte del Estado, tiene que haber una justa indemnización a cambio, ¿no? Entonces, realmente la propiedad privada está consagrada como un derecho humano a nivel del Pacto de San José. Ahora, otro punto muy interesante es que en el artículo 34 de la Carta de la OEA, es decir, la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, que forma parte de todo este sistema de protección de derechos humanos a nivel panamericano, a nivel americano, el artículo 34 de la OEA dice que es obligación de todo Estado, el adoptar sistemas impositivos adecuados y equitativos. Entonces, en mi opinión, obviamente en este sistema de protección a los derechos humanos, claro que está reconocido el derecho a tener un sistema impositivo justo, adecuado, equitativo, y la protección a la propiedad privada como un derecho humano completamente tutelado, ¿no?, por tratados internacionales. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos has hablado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos Humanos, pero ¿cómo podríamos definir qué debemos de entender por derechos humanos? Los derechos humanos tienen varias acepciones, y realmente son los sistemas justnaturalistas los que mejor los definen. Hay dos tipos de sistemas jurídicos, hay varios tipos de sistemas jurídicos, pero a lo mejor el reduccionismo teórico se constriñe a los justnaturalistas y a los justpositivistas. Decíamos nosotros antes de la reforma del 2011, a la Constitución en el 2011, que nuestra Constitución seguía un sistema de carácter justpositivista, es decir, el Estado te otorga derechos, el Estado te da garantías individuales, pero realmente es más bien la garantía, el continente y no el contenido lo que importaba. Digamos, la acción positiva, ¿no? La acción procesal. De acuerdo. Y era el Estado el que lo otorgaba, no un reconocimiento como tal acorde a la naturaleza humana.
Sin embargo, los jus naturalistas se van por lo opuesto, es decir, reconocer en la naturaleza humana ciertos principios o ciertos derechos dignos de ser tutelados. Entonces podemos decir que el cambio que hubo a la Constitución en 2011 sigue cierto corte de carácter jus naturalista en contraposición al positivismo que prevalecía antes, que en mi opinión sigue prevaleciendo, pero bueno, con otros tintes. Pero podríamos definir a los derechos humanos como aquellos principios justos que son conocidos por la razón humana como justos y universales de la esencia humana, como principios susceptibles de ser tutelados, y respecto de los cuales si existiese algún acto o alguna norma que fuera privativa o que atentara contra ellos, pues esos actos o esas leyes no serían válidas. Es decir, son a todos aquellos principios de justicia y relacionados con la esencia humana que los conocemos por la razón humana y que no pueden ser violados, ¿no? Entonces, que están relacionados directamente con la esencia, con el ser humano, ¿no? Y que realmente hay varios derechos, varias categorías. Se cree, porque se habla del primer orden de derechos humanos, del segundo orden, derechos humanos del tercer orden, pero realmente los principios, porque estos derechos humanos tienen ciertos principios. Los principios tienden a señalar que no debe haber una categorización o no podemos suprimir uno en beneficio de otro, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos derechos humanos? La primera es la universalidad. Esta es importantísima. Un derecho humano es universal. ¿Existe? ¿Se reconozca o no? Que eso es importantísimo, porque la Constitución podría o no reconocer el derecho a la vida, y el derecho a la vida está, lo reconozca o no la Constitución. El derecho a la libertad existe, a la propiedad privada existe, lo reconozca o no el Estado. Es decir, la universalidad de los derechos no depende de que se reconozcan o no, existe. No me lo otorga el Estado, no es una concesión graciosa. Y aunque no se reconociera en un determinado sistema de gobierno, existe, ¿no? Eso es como muy interesante o necesarísimo conocer la palabra universalidad. El derecho existe sobre cualquier institución de carácter político. La universalidad, la interdependencia, los derechos humanos se relacionan unos con otros. Yo doy clases en la Universidad Panamericana y me gusta mencionarles a mis alumnos de qué me sirve una vida sin libertad y patrimonio, ¿no? Claro, o sea, claro. Valiente vida, no hay que banalizar, pero es decir, hay una interrelación. Hay una interrelación entre de qué me sirve una vida si no estoy libre, ¿no? Entonces, por eso a veces hablamos de 10, 20 años en la cárcel y es algo, ¿no? Es una supresión de un derecho importantísimo, completamente correlacionado con el derecho a la vida. Es decir, están correlacionados, son interdependientes unos de otros. Esa es otra característica. Otra característica es la de indivisibilidad, que es muy interesante. Es decir, todos los derechos humanos forman una unidad, la unidad que va acorde con la esencia humana, y no pueden ser divididos. Es decir, te voy a dar derecho a la participación, pero a la asociación, libre asociación, pero no puedes participar en política. O como de repente pasa, ¿no? Así en diversas, y a lo mejor es una cuestión que ustedes pueden decir, bueno, ¿cuántas constituciones simplemente los ministros de culto no pueden votar? ¿No? Entonces puede haber muchas constituciones que no los reconozcan o que los cercenen, pero ahí están. Y otra característica importantísima es la progresividad. Es decir, los derechos humanos tienden o merecen tener siempre, cada día más, una protección que vaya increciendo, es decir, una protección que mejore, que sea progresiva. Cualquier retroceso en la protección hacia un derecho humano es lesiva. O sea, la idea de esta progresividad es que la protección cada vez sea más amplia y que vaya creciendo conforme al devenir histórico, ¿no? Entonces, digamos que esos son los 4 principios esenciales de estos derechos humanos que realmente son dictados por la esencia humana y conocidos por la razón, ¿no? Perfecto, ok. Y Sí, también es importante, hay tratadistas, hay juristas que distinguen 3 tipos de derechos humanos. Un derecho humano es el derecho humano programático. ¿Cuál es el programático? Aquel derecho humano que está contenido como un deber del Estado hacia los ciudadanos. Es decir, a lo mejor no lo encontramos en la categoría de derechos humanos de la Constitución, porque eso también es una falacia. Pensar que los derechos humanos solamente están en la parte dogmática de la Constitución es falso, ¿no? Okay. Entonces, un derecho humano programático es aquel que la Corte se obliga a tener para con sus... que el Estado se obliga a tener para con sus ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 25, cuando se habla del
del proyecto económico, del artículo 28 de la Constitución, realmente ahí hay derechos humanos, ¿no? A la vida digna y decorosa, a tener un ambiente sano para desarrollarse, es decir, aquellos que se traducen en un deber del Estado como a procurar salud, a procurar un ambiente sano, y que a su vez es un derecho de los ciudadanos, ¿no? Esos son los programáticos. Los derechos humanos en estricto sentido, que son aquellos que están en la parte dogmática de la Constitución, derecho a la libertad, derecho a, al trabajo, todo eso, ¿no? Okay. Y los derechos en sentido amplio, que esos son muy interesantes, que no necesariamente están en la Constitución, sino que están dispersos en distintos ordenamientos de carácter secundario, pero de todos modos son derechos humanos. Es muy interesante. Excelente, excelente, Pati. Oye, volviendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ha dictado precedentes en materia fiscal? ¿Ya tenemos precedentes? Hay quien dice que sí, yo creo que no. Hay un caso muy famoso que se llama Cantos contra Argentina. Cantos contra Argentina. Es el señor Cantos contra el Estado de Argentina. Okay. Es un caso del 2002. Okay. Ese es un caso que sí se derivó de una materia, de una cuestión completamente tributaria. El señor Cantos era un propietario de una empresa muy boyante en Argentina y supuestamente incurrió en una violación a la ley de timbres. La ley de timbres, ley de sellos, se refería a ciertos derechos por correspondencia. Okay. Y lo empezaron a revisar, a hacerles auditorías, pero se llevaron parte de su contabilidad, lo arrestaron, lo incomunicaron, el juicio le salió carísimo. Entonces, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dijo es que se había violado sus garantías de debido proceso, que no puede someterse a un determinado ciudadano al pago de costas exorbitantes por acceder a un juicio de carácter administrativo y que no puede haber ese tipo de confiscación de bienes o de privación de la libertad por ese tipo de deudas, ¿no? Okay. Entonces, si bien derivó todo de un caso de carácter tributario, en mi opinión, lo que hubo de pronunciamiento fueron respecto a las garantías procesales de acceso a la justicia. Evidentemente, todo contribuyente tiene la garantía de acceso a la justicia, claro. Pero en este caso de Cantos contra Argentina no hay un pronunciamiento como el que me gustaría a mí conocer respecto a si un determinado tributo es proporcional o equitativo, si constan todos sus elementos o no en ley, claro. Si realmente es un tributo justo y adecuado y equitativo como lo obliga el artículo 34 de la Carta de la OEA. Es decir, en mi opinión, si bien se le conoce como un precedente en materia tributaria, no se refiere al fondo de la tributación, sino a garantías al debido proceso, ¿no? Y también hay otro que se le conoce como el caso Suárez Rosero contra Ecuador, en donde al señor ganó el juicio y al final la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena más bien que se le indemnice a él y a su familia, que se le otorgue una indemnización, y señala, la indemnización que se le otorgue debe estar libre de todo gravamen, no puede haber gravamen sobre esa indemnización, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues eso es importante porque este es un precedente respecto a que las indemnizaciones otorgadas, derivadas de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son susceptibles de ser gravadas. Pero como tal, de fondo, no. Sin embargo, en la Corte Europea de Derechos Humanos, que sigue la Convención Europea de Derechos Humanos y que es muy similar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí hay precedentes en materia tributaria directos respecto a proporcional, equidad y certidumbre o certeza en las contribuciones, legalidad tributaria. Entonces, debiéramos apuntar a ir sobre esa ruta. Sin embargo, bueno, pues en América Latina, desafortunadamente en América Latina, durante los 80s, 90s, hubieron casos de desapariciones forzadas, hubieron casos de problemas políticos, que obviamente fueron los primeros que acudieron a la Corte Interamericana. Muy bien, Pati. Oye, ¿qué ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la interpretación que hace la Convención Americana de Derechos Humanos? Como lo mencionaba antes, la Corte Mexicana, al emitir su expediente varios 912-2010, señala que las jurisprudencias que emita, la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en los que México sea parte, es obligatoria
para el Estado mexicano. Correcto. Y por otro lado, la jurisprudencia que emita en otros casos son criterios orientadores siempre y cuando sean benéficos o más benéficos para el particular. Sin embargo, hay un precedente de primera sala, que no sé si tenga oportunidad de leerlo, podría leerlo. Sí, adelante, por favor. Que me preocupa de sobremanera. Por y es favor. un precedente de enero de 2014, reciente, Apenitas. aislado, es un criterio aislado. Ok. Una interpretación que hace la propia Corte mexicana respecto al artículo 34 de la Carta de la OEA, de la Carta Fundacional de la Organización de los Estados Americanos, Sí. que me parece gravísimo. Y a ver cómo se aplica, esperemos que no tenga mayor trascendencia, pero sí me parece muy grave y se los voy a leer. El rubro dice así: sistemas impositivos adecuados y equitativos. Su concepción conforme al artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Dice: la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por los protocolos de Buenos Aires en 1967, Cartagena de Indias en 1985, Washington en 1992 y Managua en 1993, específicamente en su artículo 34 prevé que los Estados miembros, a fin de acelerar su desarrollo económico y social, de conformidad con sus propias modalidades y procedimientos, en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del sistema interamericano, han convenido en dedicar sus máximos esfuerzos al logro de diversas metas básicas, entre las que se encuentra en su inciso C, el establecimiento de sistemas impositivos adecuados y equitativos. Ahora bien, en términos de dicho tratado internacional, su establecimiento constituye la voluntad de los Estados miembros de establecer un sistema impositivo que, como una expresión de la totalidad de las disposiciones de carácter tributario, resulte adecuada y equitativa, de conformidad con las propias modalidades y procedimientos de cada entidad firmante. Esto entendiendo el sistema impositivo como el orden jurídico tributario en su conjunto, es decir, como un conjunto organizado de normas percibido como un resultado total. De ahí que la idoneidad o equidad del sistema tributario en su totalidad no puede hacerse depender del establecimiento de un tributo o de la modificación de la tasa de uno de ellos, pues no es a lo que se refiere el tratado invocado. Me parece muy grave porque pareciera ser que la Corte dice, bueno, si hay una modificación, una sola modificación que no resulte adecuada o equitativa, no importa. El chiste es que el resto esté bien. ¿Quién es ella? ¿Quién es la Corte? Claro. Para interpretar esto y para establecer qué parámetros. Por una tasa no está mal. Por una tasa a una determinada partida no deducible no está mal. Porque no afecta a la totalidad. Bueno, ¿en qué momentos afecta a la totalidad? Es lo grave de que y al final del día es así, pero no es quien tiene la última palabra. La Corte mexicana, en mi opinión, está mal interpretando de manera restrictiva el artículo 34 de la Carta de la OEA, que se refiere a sistemas impositivos adecuados y equitativos. Cuestión que me parece muy grave. ¿Consideras que está equivocado? Sí, es grave porque ya empezó la Corte nuevamente con sus precedentes restrictivos, con sus propias interpretaciones, que obviamente son válidas, pero de alguna manera está como queriendo decir, oye, no, el sistema impositivo adecuado y equitativo se refiere a la totalidad, que el hecho de que una parte esté mal no significa que esté mal todo el sistema. Evidentemente un sistema conforma un todo, pero si la parte del todo está mal, pues evidentemente hay un vicio en el sistema, ¿no? Sin duda. Obviamente aquí para salvar la constitucionalidad de algo lo hizo la Corte, pero me parece un precedente grave, equivocado. Muy bien, Pati. Oye, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentamos los contribuyentes respecto de la aplicación del Pacto de San José en materia tributaria? Podemos enfrentar muy buena pregunta, podemos enfrentar muchos problemas, pero yo podría decir que son principalmente 4. El primer problema que nos enfrentamos es a que la Corte nos diga que las garantías tributarias no son derechos humanos. Al decirnos eso, automáticamente no nos corta la entrada al juicio de amparo, pero hacia la observancia o a la aplicación de todo el Pacto de San José, como si dejara la materia tributaria fuera del espectro de aplicación del Pacto de San José. Que nos digan, y que por ahí se escucha en el ambiente, en el sistema, en el medio, que la Corte tiene ministros que son proclives a señalar que no son derechos humanos las garantías tributarias, o que no protegen derechos humanos, olvidándose de la propiedad privada consagrada en el artículo 21, ¿no? Claro. Eso es gravísimo. Pero, ¿qué los ayuda? ¿O qué es lo preocupante? Que realmente el carácter garantista de las garantías tributarias consagradas en el artículo 31, fracción cuarta,
fue evolucionando con el tiempo. Es decir, primero estaba la tesis Vallarta. La tesis Vallarta decía que no podía acudir un contribuyente a juicio de amparo porque las garantías tributarias no estaban en la parte dogmática de la Constitución, recordando que la parte dogmática va del artículo 1 al artículo 29. Okay. Pues como está en el 31, al no formar parte de la parte dogmática, está fuera y no eran garantías individuales de alguna manera. Fue evolucionando el criterio y por ahí de los 60 se habla de su justiciabilidad, se habla de que el contribuyente se puede ir a juicio de amparo y se le reconoce al 31 fracción cuarta como principios rectores o como garantías rectoras de derechos en favor de los contribuyentes, susceptibles de ser tuteladas y por lo tanto de un contribuyente de acudir a juicio de amparo contra leyes. Sin embargo, a partir de ahí ha habido una cantidad de evolución y de jurisprudencia impactante, es decir, ha habido un crecimiento desordenado, un desarrollo desordenado de las jurisprudencias, realmente contradictorio, ¿no? Respecto a lo que se considera como proporcionalidad o equidad. Entonces, no me sorprendería que la Corte dijera, oye, no, la proporcionalidad y equidad no es un derecho humano, y así lo dirían, pero aquí hay que decir, perdón, el derecho humano es el derecho de propiedad privada, consagrado en el artículo 21. La proporcionalidad y equidad son principios que de alguna manera cuidan de atentados a ese derecho de propiedad. Sin duda. Y por otro lado, que la Corte resuelva eso es un atentado a la progresividad que se supone que debe haber en materia de derechos de particulares, la que yo mencionaba hace rato, progresividad. En lugar de progresar, hay un retroceso. Y se está desdiciendo no solamente de la reforma a partir de 2011, sino de todo lo hecho atrás, al decir que no son derechos humanos. No creo que sería algo totalmente criticable y que podría ser compatible ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el primer problema que yo le veo. El segundo problema es que la Corte diga que las personas morales no tienen derechos humanos. También existe un rumor de que hay criterios encontrados entre los ministros, ¿no? Señalando, el problema es que la Corte Interamericana habla de los derechos de las personas, y al definir persona, en su artículo 1 habla de persona es todo ser humano. Así es. Pues ahí de alguna manera no se está reconociendo a las personas morales. Sin embargo, la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también versa sobre personas morales. Y pues toda la evolución en México, toda la jurisprudencia en México le reconoce derechos a las personas jurídicas en razón en cuanto a su naturaleza. Obviamente las personas morales no tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, pero sí tienen derecho a un nombre, sí tienen derecho a una personalidad, sí tienen derecho a tener propiedades. Entonces, y que no olvidemos que atrás de las personas morales hay personas físicas, ¿no? Sin duda. Entonces, ese es otro problema al que nos enfrentaríamos. Sin embargo, los tribunales colegiados de circuito ya han sacado precedentes diciendo que obviamente las personas morales tienen derechos humanos, los acordes a su naturaleza, y que un actuar en contrario sería atentar contra este deber que México hizo al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, de no adoptar ninguna medida que restrinja los derechos que ya se tienen, como ¿no? Así es. Entonces también habría ahí una violación por esa parte, pero existe el riesgo. Otro riesgo es sobre la interpretación pro persone. En el artículo 1 de la Constitución se habla que toda interpretación de ley tiene que ser pro persone, es decir, lo más favorable al particular. Ahorita la Corte está diciendo que para poder realizar esa interpretación es necesario que haya dos normas en pugna, que no puede haber, si no hay dos normas en pugna, no puede haber esa interpretación pro persone, cosa que también me parece muy grave, porque una sola norma puede aceptar dos o más interpretaciones, y siempre hay que estar a la que más beneficia al particular. Entonces, quitar ese espectro de protección y restringirlo a casos en donde hay normas en conflicto también me parece grave. Es como de parte de la Corte también desdecirse, ¿no? Y otro problema que también me parece gravísimo, o que seguramente va a venir, porque ha estado pasando los últimos años, es el pan nuestro de cada día de la Corte, ¿no? Que siempre dice que los derechos de los contribuyentes están supeditados al interés social o al interés público, cuando ni la propia Corte sabe bien lo que es interés público o el bien común. Entonces me parece muy grave que se supeditara nuevamente el respeto al derecho de un contribuyente en aras del interés social, que realmente eso de interés social no es más que interés recaudatorio,
Simplemente. La Corte vive del presupuesto y de lo recaudado. Sin duda, claro. Entonces, ahí también sería nada más recordarles a los contribuyentes y a los abogados de los contribuyentes que está en materia de derechos humanos el principio de indivisibilidad. Es decir, que no puedo yo dividir a los derechos humanos y no puedo yo sacrificar uno por respetar otros. Claro. Tengo que adoptar todas las medidas posibles para respetar todos. Y que tiene que haber una razón lógica completamente especificada y establecida del por qué sacrifico uno en beneficio de otro. Y una ponderación de derechos, si es que llegara a verla, que no debiera haberla. Y que en el caso mexicano obviamente nunca pasa. Al ponderarse el interés público sobre los derechos de los contribuyentes, no voy a hablar de derechos humanos, simplemente de derechos de contribuyentes, cuando se resolvió lo del YETU, creo que la Corte jamás ponderó los derechos. Entonces es una cuestión que ya, conforme a sus propios criterios emitidos a raíz del 912-2010, del caso Radilla, y sobre todo por respecto a la observancia del propio artículo primero de la Constitución, la Corte está obligada a no sacrificar derechos y dos, a ponderar. Pero si me apuras, esos son los 4 problemas que yo veo ahorita como problemas a los que se enfrentan los contribuyentes respecto a la interpretación y aplicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que van desde decirnos que no en materia de tributación no hay derechos humanos, hasta la propia interpretación pro persona que haga la Corte, ¿no? Ok. Oye, y en cuanto a los juristas, el principal reto en materia tributaria con todo esto, ¿cuál es? De los juristas, sí. Antes, la materia fiscal, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Ortiz Sáenz Reguerena, sí, un gran despacho al que le aprendí mucho. No podíamos, yo salí de una universidad de corte ius naturalista, la Universidad Panamericana, en la que actualmente estoy muy honrada y muy feliz de dar clases, y lo justo era la palabra pan nuestro de cada día. Cuando yo llegué a Ortiz Sáenz Reguerena, en las demandas no podía poner justo ni de broma. Es decir, la materia fiscal es muy poco técnica, es muy técnica. Técnica de interpretación estricta, de análisis profundo de las leyes, de conocimiento de jurisprudencia, pero vaya, en materia nacional ni siquiera, o sea, la doctrina pues no es obligatoria, ¿no? Así es. Realmente la doctrina se utiliza más en materia internacional que en materia de impuestos locales. Ya poco a poco estamos entrando al campo de la doctrina, pero no lo era así, era completamente una materia técnica, en donde la palabra derechos humanos resultaba ajena. Ahorita, con toda esta reforma del 2011 y con el expediente Varios 2010, se abre un abanico de posibilidades para los abogados en materia tributaria. Y creo que estamos obligados a realmente prepararnos en materia de derechos humanos, incluso tomar cursos en materia de derechos humanos, porque realmente es otra rama del derecho. Totalmente. Es una rama del derecho desafortunadamente desconocida para los abogados fiscalistas, que eran demasiado técnicos en cuanto a la interpretación estricta de la ley, porque así era, ¿no? Entonces, creo que es un reto conocer de derechos humanos, allegarnos de los precedentes de la Corte Interamericana, tanto los nacionales, obviamente es súper obligatorio, como los demás, como los criterios orientadores para utilizarlos en beneficio de los contribuyentes, claro. Y realmente conocer de derechos humanos para hacer una adecuada argumentación. Creo que esa es la principal obligación de los abogados tributaristas, es decir, con verdadero conocimiento, sin incurrir en absurdos, porque también a veces se incurre en absurdos, ¿no? Pero con verdadero conocimiento, rescatar lo rescatable en materia de derechos humanos y aplicable en la materia tributaria, y conocer de precedentes internacionales. Creo que ya se está volviendo un imperativo en materia fiscal. Ese es el principal reto. Un verdadero reto. Y la reforma de 2014 nos da esa posibilidad. Muy bien, ok. Oye, ¿cómo se puede acceder a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es el procedimiento, licenciada? Muy buena pregunta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente conoce de asuntos que le sean remitidos o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos que es como la Procuraduría, correcto, pero digamos que no acusa, sino al contrario, presenta las peticiones de los particulares. El vehículo, diríamos. Exactamente, es el vehículo, o bien el Estado contratante. Solo casos sometidos por parte del Estado contratante o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van a ser conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda
ejercer su función jurisdiccional o contenciosa, el país de que se trate, en este caso México, debió haber aceptado su competencia. Okay. México aceptó la competencia en 1998 hacia adelante. O sea, la única observación que hizo México es que la Corte no podía conocer de ningún caso que haya sido realizado con anterioridad a 1998. Entonces, en este caso ya hay competencia ya reconocida por la Corte ampliamente, competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México, ¿no? Pero para acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los particulares que sientan que tuvieron una violación de un determinado acto de autoridad, que puede ser un acto concreto, un acto de autoridad en materia administrativa, o bien una ley. También las leyes también son actos de autoridad y pueden ser sometidas a análisis y a conocimiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los particulares que sientan que son víctimas de una violación por parte del Estado mexicano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentan una petición, se les conoce como peticionarios, una denuncia, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo deben hacer una vez que se les notifica la decisión definitiva, si es que hubo un juicio anterior, que de alguna manera lo debe haber. Decisión definitiva, 6 meses con posterioridad. Dentro del plazo de 6 meses, posterior a que se les notifique la decisión definitiva, tienen que acudir a la Comisión Interamericana y decirles, te presento mi queja por una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Obviamente este caso no se debe respetar cuando no hay procedimientos, cuando hubo retrasos injustos o cuando hubo de alguna manera violaciones a las personas que les coartaran o les denegaran el acceso hacia esos procedimientos, ¿no? Entonces, para la Corte Interamericana es muy importante, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va a recibir ningún tipo de queja que si no se agotaron primero las instancias internas. El mexicano tiene que agotar sus instancias internas. Correcto. Y ya, digamos, acudir a la comisión y luego a la Corte por envío de la comisión es última instancia, ¿no? Entonces, la comisión, una vez recibida la queja o la petición, va a revisar si realmente hay una violación a la convención, si se siguieron estos elementos de forma, si no hay algún otro juicio internacional pendiente de resolverse, o si ese juicio ya no fue conocido antes por la Corte Interamericana, va a hacer ese tipo de análisis y de alguna manera va a tratar de proponer un procedimiento amistoso o le va a dar un plazo al Estado para que subsane la violación. Si dentro de ese plazo no se subsana la violación, entonces ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolverá si envía o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la queja. Correcto. ¿Sí? Ya es donde la Corte Interamericana entra el conocimiento. Muy bien, excelente. Con respecto a la reforma fiscal del 2014, ¿esperas algún pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre violación de derechos humanos? Debiera haberlo, sí debiera haberlo, por 2 motivos. El primer motivo es porque con seguridad muchos abogados de contribuyentes, muchos contribuyentes, hicieron valer, quiero pensar que hicieron valer, además de violaciones a las garantías tributarias, violaciones a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces la Corte evidentemente no solamente se va a pronunciar, se tiene que pronunciar respecto a lo planteado en la demanda. Entonces se va a pronunciar no solo sobre, si es que lo hicieron valer los contribuyentes, no solo sobre violaciones al 31 fracción cuarta o algún otro artículo constitucional, sino aquellas violaciones que hayan hecho valer los contribuyentes respecto a tratados internacionales, en este caso el Pacto de San José, ¿no? En tu caso, Pati, ¿promoviste algo o promovieron algo al respecto? Sí, promoví. En lo personal y para la firma en la que trabajo nos parece una reforma perniciosa en muchos aspectos, maligna en muchos aspectos, entonces sí promovimos varias cosas y hicimos valer también cuestiones de derechos humanos. Y sí creo que también la Corte, vamos a suponer que alguien no promovió en materia de derechos humanos. De todos modos la Corte se tendrá que pronunciar porque en atención al control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio que la propia Corte señaló al responder o al resolver el caso 912-2010, de alguna manera la Corte se obliga a ella misma y a sus juzgadores a analizar de oficio, es decir, sin que haya habido, sin que haya mediado algún tipo de demanda, analizar si una determinada ley o un determinado acto de autoridad contraviene el Pacto de San José. Entonces debería haber un pronunciamiento, ya sea en sentido afirmativo o negativo, pero sí debería haber un pronunciamiento respecto a la
violación de derechos humanos. En la reforma fiscal Así 2014. Oye, ¿y de la Corte Interamericana crees que haya pronunciamiento también? Eso depende muchísimo de los contribuyentes y qué bueno que me hacen esa pregunta, porque aprovecho para incitar a decirles que eso depende de nosotros y que sí, debiera haberla. Si llegaran a ser desfavorables los criterios de la Corte Mexicana, recordarnos siempre, no verlo como una última o tercera instancia siempre disponible, pero en algunos casos creo que sería necesario promover ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si todas las resoluciones son desfavorables, recordar que una vez notificada la decisión final, tenemos 6 meses para acudir a la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien si no se le hace caso respecto a las violaciones, va a remitir la queja ante la Corte Interamericana. Entonces, si habrá un pronunciamiento o no por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos depende mucho de los contribuyentes y de los propios abogados que lleven esos asuntos, ¿no? Y decirles a los contribuyentes que de alguna manera, con todo este abanico de posibilidades que nuestra propia Suprema Corte abrió, en caso de ser necesario, que ojalá no lo sea, para que no sea necesario quiere decir que la Corte falló de manera objetiva, ¿no? O sea, obviamente no toda la reforma fiscal está mal, pero muchas cuestiones de la reforma fiscal están mal. Entonces, si de alguna manera la Corte no resuelve, conforme ella misma se obligó de manera en atención al principio pro persona, en atención al análisis de derechos humanos consagrados en tratados, pues recordar que somos nosotros quienes podemos ir ante la Corte Interamericana, ¿no? ¿Tú sí lo harías, licenciada? Sin duda. Sin duda alguna. Perfecto. Sin duda alguna. Digamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos me recuerda un poco a la figura del Chapulín Colorado, de ahora quién podrá defendernos. Correcto, yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos me abre un poco la esperanza en estas épocas tan desesperanzadoras del sistema judicial. A lo mejor soy muy dura, no todo el sistema judicial está mal, pero ha habido unos precedentes en materia tributaria devastadores. Y también lo es en muchos sentidos por la necesidad de recaudación, pero la necesidad de recaudación no habilita o no posibilita el expedir leyes inconstitucionales o atentatorias de derechos, ¿no? Debe solucionarse de otra manera. Entiendo que la Corte sopesa, pero ya estuvo bueno, creo que ya fue suficiente de hostilizar a los mismos contribuyentes. Ok. Oye, y de esta reforma fiscal 2014, ¿algo también de ella viola el Pacto de San José? Sí, en mi opinión. Creo que el nuevo régimen de tributación para las personas físicas es terrible, es sumamente gravoso. Entonces, obviamente podría argumentarse, en mi opinión, una violación al artículo 34 de la OEA, de los que se refiere al acceso al sistema impositivo adecuado y equitativo, pero también está el artículo 21 del Pacto San José, que habla de la propiedad privada, y también hay un artículo muy interesante, hay un artículo que es el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla del mínimo vital, de respetarse un mínimo vital para las personas, que le asegure una vida digna y decorosa. Este concepto de mínimo vital realmente no fue creado por nuestra Suprema Corte de Justicia, que realmente hizo muy bien al establecerlo a nivel jurisprudencial, pero tiene fundamento en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ahí está este artículo que sin duda para mí es violado por parte del nuevo régimen de tributación de las personas físicas, que de alguna manera cercena o rechaza deducciones estrictamente indispensables de carácter personal. Y también el artículo 11 de la Declaración, es el tratado que ve en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de alguna manera es paralelo al Pacto de San José. Este artículo 11 nos habla de la vida digna y decorosa, nos habla del derecho a la salud, vida digna, decorosa, y creo que también esta gran cantidad de requisitos que nos ponen por un lado para la deducción de gastos médicos o de gastos personales y el rechazo de gastos personales atentan contra el 25 del mínimo vital, contra el 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Para mí, con claridad. Sin duda, ok. Y también, también está lo de previsión social. El régimen de previsión social, esta limitación de las deducciones de previsión social en atención a la exención de los trabajadores por esos ingresos, pues me parece que viola también el artículo 21, el artículo que refiere el Pacto de San José del derecho al trabajo, pero también es violatorio de estos artículos que obligan al Estado mexicano a no retroceder en la protección de derechos, sino avanzar.
El Estado mexicano no puede establecer reglas o disposiciones que vulneren o disminuyan derechos ya concedidos. Creo que en materia de previsión social es lo que está aconteciendo, ¿no? Y por ejemplo, una reforma, creo que no terminaríamos, pero muy amplio. También el Código Fiscal de la Federación presenta también cuestiones preocupantes. Y una de las cuestiones preocupantes, la hemos ya visto, es la publicación de los nombres de los morosos en las páginas del SAT, que cualquiera puede meterse a la página del SAT y ver quién debe impuestos y burlarse de fulanito sutanito. Creo que también sería violatorio del artículo 11 del Pacto de San José, que establece el derecho a la honra y al buen nombre. Okay. Creo que hay bastantes elementos. Ok, muy bien. Bueno, para concluir, me queda una pregunta y después te dejo 2 o 3 minutitos para tus conclusiones. La pregunta es, ¿puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos decir que una ley mexicana no es legítima? Muy buena pregunta. Hace tiempo le plantearon a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva, la 1494, que consistía en dilucidar si la Corte Interamericana podía analizar la conveniencia o la concordancia de una determinada ley al Pacto de San José. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que sí, que sí podía, o sea, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podía valorar o analizar si una determinada norma respetaba o no el Pacto de San José, y por lo tanto la Corte puede recomendar su modificación, su derogación, y en caso de que el Estado no lo haga, digamos, sancionarlo, con establecer responsabilidad internacional en su perjuicio. Entonces, si por alguna cuestión algún contribuyente a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece una queja y dice que un determinado artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el Pacto de San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede decir si viola el Pacto de San José, que no se le aplique al determinado particular, puede recomendar su modificación o derogación vía sentencia. Okay. Y como ya lo dijo la Corte y como se obligó el Estado mexicano, el Estado mexicano estaría obligado a acatar todo lo que resolviera la Corte Interamericana en su sentencia. Entonces creo que sí, a veces tenemos la idea de que para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se necesitan visitas domiciliarias, confiscaciones, clausuras, desaparición de personas. No necesariamente. También se termina un juicio contra una determinada ley y si la ley es violatoria del Pacto de San José, pues, lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a esa ley, el Estado mexicano va a tener que acatar. Perfecto, perfecto. Híjole, pues excelente tu exposición, Pati, muy clara y sobre todo muy novedosa, muy interesante. Sí, totalmente. Pero... Y su evolución depende mucho de los contribuyentes y de sus abogados. Yo quisiera insistir en que es responsabilidad nuestra abrir y poner en práctica este abanico de posibilidades. Abrir brecha, como se dice, ¿verdad? Abrir brecha, y así como realmente a partir de 2011 tenemos un nuevo sistema jurídico o muy reformado, un nuevo orden jurídico, también debe haber un nuevo orden en la defensa de los contribuyentes. Y uno de esos componentes de ese nuevo orden debe ser precisamente el acudir en la medida de lo posible. No estoy recomendando ahora todos nos vamos a la Corte Interamericana, eso también aburre, eso también evidencia ignorancia o poca técnica en el ejercicio profesional, pero en los casos en que se amerite, no quedarnos con la interpretación que la Corte Mexicana haga de la Corte Interamericana o del Pacto de San José, sino acudir a que sea la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos quien interprete y aplique el Pacto de San José. Sería una de tus conclusiones más importantes. Sí. ¿Alguna conclusión más que nos puedas dejar, Pati? No, simplemente mi preocupación, la preocupación en la tarea de los contribuyentes es esa, no podemos hacer más, ¿no? Ser técnicos, prudentes, eso sí, porque a veces el contribuyente o sus defensores no son prudentes en la aplicación de las defensas o de los abanicos de posibilidades. Simplemente manifestar mi preocupación, lo he manifestado en varios foros y lo vuelvo a manifestar. Por ejemplo, este tipo de precedentes de la primera sala que ya está diciendo que para que un sistema impositivo sea adecuado y equitativo depende de todos sus elementos, no de la violación de uno solo. Entonces, realmente tener la preocupación la Corte tiene un papel muy importante en materia tributaria, puede definir o establecer muchísimas cuestiones. Entonces, simplemente insistir en nuestro papel como juristas y que como foro debemos actuar y participar en beneficio de los contribuyentes, ¿no? Es decir, tomarnos nuestra participación más activa, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación. Ojalá que pronto nos vuelvas a acompañar porque,
manejas el tema a la perfección y es muy bonito que nos ilustres con estos temas tan interesantes y novedosos. Muchas gracias. Muy bien, pues solamente me queda a nombre de GBA darte este reconocimiento que dice: Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la licenciada Patricia Ofelia López Padilla Barrera, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman Ángeles Mandujano López y Andrés Ávila García, marzo del 2014. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para la licenciada. Muy bien, amigos, los esperamos el próximo lunes en un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Muy buenas tardes. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.